hoja de papel puede parecer algo frágil, pero en la historia dominicana, pocas cosas han provocado más conflictos y reformas que un texto constitucional. Desde su fundación, en 1844, la República Dominicana ha tenido más de 40 reformas constitucionales. Algunas duraron décadas, otras apenas unos meses. Algunas protegían las libertades, otras las anulaban. Pero en casi todas las reformas había un patrón repetido. Los presidentes querían permanecer más tiempo en el poder. En esta historia, la historia de las constituciones dominicanas, veremos cómo el sueño de un país libre y democrático ha chocado una y otra vez con la realidad del caudillismo, la ocupación extranjera y la constante ambición de quien aspira al continuismo político. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca. La Constitución es el ordenamiento fundamental de la nación que establece los órganos gubernativos y fija los límites de los poderes o facultades de las instituciones políticas y jurídicas. Es además la norma suprema del Estado que consagra los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, entre otras atribuciones. La Constitución Dominicana proclama que la forma de gobierno del pueblo dominicano es una república libre, independiente, soberana y democrática, inspirada en el ideario de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y se fundamenta en valores supremos como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz. La primera Constitución Dominicana fue proclamada en la Villa de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, en medio de un real estado de guerra con Haití. En consecuencia, fue necesario facultar al primer presidente, general Pedro Santana, de poderes extraordinarios para ejercer su mandato. El artículo 210 de ese pacto fundamental decía textualmente: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. El período presidencial fue fijado en 4 años y el presidente no podía ser reelecto sino después de un intervalo de un cuatrienio. Sin embargo, conforme a una disposición transitoria del artículo 205, el presidente electo por el soberano Congreso Constituyente desempeñaría su cargo durante 2 períodos consecutivos, es decir, hasta 1852. La Constitución de San Cristóbal, como también se conoce al primer pacto fundamental dominicano, estuvo vigente hasta 1854, cuando fue reformada en 2 ocasiones. Entre sus disposiciones se incluyó la extensión del período presidencial a 6 años. Por esa razón, se convirtió en la constitución preferida tanto de Pedro Santana como de Buenaventura Báez. La Carta Sustantiva fue reformada en 1858, pero apenas permaneció vigente 6 meses. Se le conoce como la Constitución de Moca, considerada la más liberal del siglo XXI. Desde 1844 hasta el presente, la Constitución Dominicana ha sido modificada o reformada en 40 ocasiones. Las reformas o enmiendas constitucionales, en general, son procedimientos que responden a las necesidades de cada nación según cambien los tiempos. Pero en el caso dominicano, muchos coinciden en que la mayoría de las revisiones introducidas a la Carta Magna han tenido como propósito satisfacer intereses políticos. ¿Por qué los dominicanos han tenido tantas constituciones? Es una pregunta que formulan con frecuencia los estudiosos del derecho y la historia nacional. Según el abogado e historiador Wenceslao Vega, muchas de esas reformas han sido, en sus palabras, utilizadas para maniobras reeleccionistas o para ampliar el período presidencial. Después de la Guerra Restauradora, 1863-1865,
Hubo varias reformas constitucionales centradas especialmente en la duración del período presidencial. En 1876, el período se redujo a 2 años. Luego, en 1878, se limitó a 1 año. Y entre 1880 y 1887 fue de 2 años. A partir de 1887, el período presidencial se extendió a 4 años, permitiendo una reelección inmediata. En el siglo XIX, la última revisión constitucional se efectuó en 1896 y el constituyente estableció la reelección por tiempo indefinido. En los inicios del siglo XX, en 1907, una nueva reforma constitucional derogó el texto de 1896 y por primera vez se introdujeron el voto directo, la inviolabilidad de la vida como derecho fundamental y el derecho a elegir y ser elegido. Al siguiente año, siendo presidente de la República el general Ramón Cáceres, según opinión de Wenceslao Vega, se llevó a cabo una de las mejores reformas constitucionales hasta ese momento, ya que al texto constitucional se le añadieron enmiendas que todavía permanecen vigentes. La reforma de 1908 prohibió la vicepresidencia, pero extendió el período presidencial a 6 años, creó el sistema bicameral y restableció la pena de muerte. Esta constitución se mantuvo en vigor hasta el 29 de noviembre de 1916, cuando se llevó a cabo otra revisión constitucional y tuvo lugar la ocupación militar norteamericana del territorio nacional, que duró 8 años, 1916-1924. En 1924, tras la salida de las tropas interventoras, se llevó a cabo una nueva revisión constitucional el 13 de junio de ese año. Esta reforma fue considerada muy positiva, ya que aprobó varias disposiciones importantes: las elecciones directas, la no reelección inmediata y el restablecimiento de la vicepresidencia. El período presidencial quedó fijado en 4 años. Posteriormente, en 1927, se produjo una reforma bastante traumática, debido a que el período presidencial fue prolongado de 4 a 6 años, bajo el errado argumento jurídico de que el general Horacio Vázquez había sido elegido en 1924 conforme a la Constitución de 1908. Una nueva reforma constitucional en 1929 revistió particular trascendencia porque se fijaron los límites territoriales definitivos entre la República Dominicana y la República de Haití de conformidad con el Tratado Fronterizo Dominico-Haitiano de ese año. Durante el período comprendido entre 1930 y 1961, época en la que predominó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se realizaron varias reformas constitucionales diseñadas, como es lógico, para satisfacer la voluntad del tirano. Sin embargo, hubo 2 versiones que resultaron significativas, las de 1942 y 1947. En 1942, por primera vez en la Constitución, se consagró el derecho de la mujer dominicana a ejercer el sufragio, al tiempo de establecer normas y reglamentos para respetar los derechos de la clase obrera. Por otro lado, en la revisión de 1947, el aspecto más importante para el país fue la creación del Sistema Monetario Nacional y la fundación del Banco Central de la República Dominicana, el Banco Agrícola y el Banco de Reservas. También se oficializó el peso dominicano en sustitución del dólar norteamericano. El 30 de mayo de 1961, luego de la eliminación física de Trujillo, el régimen dictatorial comenzó a resquebrajarse. Se abrió entonces una nueva etapa en el ámbito constitucional que permitió organizar elecciones libres en diciembre de 1962, en las que resultó electo presidente de la República el profesor Juan Bosch. Aunque el gobierno de Bosch apenas duró 7 meses debido a un golpe de Estado militar perpetrado el 25 de septiembre de 1963, su legado más importante fue la Constitución del 29 de abril de 1963, considerada la más liberal y avanzada del siglo XX dominicano.
El historiador Wenceslao Vega considera que la Constitución de 1963 fue fundamentalmente humana, democrática y revolucionaria. Introdujo innovaciones significativas hasta entonces desconocidas por los dominicanos: la libertad de trabajo, el derecho a la huelga, el derecho del trabajador a participar de los beneficios de las empresas para las que laboraba, la prohibición del latifundio y del destierro por motivos políticos, la erradicación del analfabetismo y la prohibición de la reelección inmediata, entre otras medidas. Como consecuencia del golpe militar, sobrevino un gobierno de facto llamado Triunvirato que abolió la Constitución del 63 y restituyó la Constitución de 1962. En 1966, después de la Revolución y Guerra Patria de abril de 1965, fue proclamada una nueva Constitución que mantuvo el período presidencial en 4 años y estableció la reelección presidencial de manera indefinida. Esta Constitución permaneció vigente durante 28 años. Fue reformada en 1994 debido a una aguda crisis política ocasionada por denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de ese año. La reforma redujo el período presidencial a 2 años y prohibió la reelección inmediata. A partir de 1996, el período presidencial fue establecido por 4 años. En las posteriores asambleas revisoras del siglo XXI se aprobaron varias reformas importantes. En 2002, de nuevo se fijó la reelección presidencial inmediata, aunque con una limitación: el presidente en ejercicio no podía optar por un tercer período consecutivo. En 2010 se crearon las llamadas Altas Cortes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la figura del Defensor del Pueblo. En 2015 se volvió a permitir la reelección presidencial, pero se añadió la cláusula del nunca más. Finalmente, en la más reciente reforma de 2024, se consagró el derecho del primer mandatario a optar por un solo período consecutivo. Al mismo tiempo, se prohibió que pudiera ser beneficiado por cualquier reforma constitucional realizada durante su gestión. La historia constitucional dominicana no es solo una sucesión de reformas, es el reflejo de luchas por el poder, la justicia y la democracia. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca,